Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las leucorreas ligadas al tema del CASES. Bueno, mi nombre es Wendy Barrazueta, soy médico general graduada en la Universidad Central del Ecuador. Fui parte del 10% de mejores egresados de mi promoción en el 2021. Vamos a empezar con la clase. Para hablar sobre las leucorreas, primero debemos conocer cómo es el flujo vaginal normal. Vamos a recordar que todas las mujeres producen un flujo vaginal normal que va a ser entre 1 a 4 ml al día. Este es un flujo no homogéneo, blanco, transparente, que no va a tener ningún olor, va a estar compuesto por las células epiteliales que se desprenden. Recordar que es un epitelio estratificado que contiene glucógeno y además está presente como flora normal en los lactobacilos. Estos lactobacilos van a tomar el glucógeno que se encuentra en el epitelio y van a formar lactato, el cual es el responsable de que sea un pH ácido de la vagina que va a encontrarse entre 3,5 a 4,5. Entonces el flujo vaginal normal no va a tener ningún olor, va a ser blanco transparente, va a tener un pH ácido entre 3,5 a 4,5, formado por las células endocervicales, más esta flora vaginal normal y todo lo que se desprende de ahí. Dentro de los factores que favorecen a un desarrollo de una infección, una vaginitis o una vaginosis, tenemos las enfermedades de transmisión sexual, los antibióticos, algún cuerpo extraño, los niveles de estrógeno, que puede ser por los cambios en el ciclo menstrual y también en mujeres en la menopausia o las niñas. También el uso de productos higiénicos como jabones durante el embarazo, la actividad sexual o el uso de anticonceptivos. También otras enfermedades crónicas como la diabetes o alguna inmunosupresión que hace que sean más susceptibles las mujeres a tener estas infecciones. Esta es la tablita que deben recordar siempre. Entonces aquí estos se deben aprender para diferenciar cómo es una infección de la otra. Aquí tenemos todos los hallazgos normales que ya les dije de una leucorrea blanca o transparente, que es no homogénea, que no tiene ningún olor, no produce ninguna sintomatología o esta es leve así en ocasiones, con un pH ácido entre 3,5 a 4,5. Vamos a diferenciar entre dos, entre la vaginitis y la vaginosis. La vaginitis, aquella con síntomas inflamatorios que puede ser producida por hongos o por parásitos. En el hongos vamos a tener la Candida albicans. Dentro de la Candida albicans vamos a tener aquella que se va a producir que va a tener los síntomas. El síntoma característico y el más frecuente que vamos a tener es el prurito. El prurito, si ustedes ven una paciente que se presenta con leucorrea y tiene prurito, pensar en candidiasis. Puede presentar prurito, dolor, dispareunia. El flujo, ¿cómo va a ser? Esta leucorrea va a ser blanquecina, va a ser grumosa, homogénea, que se va a adherir a las paredes vaginales. Va a presentar eritema o edema vulvar. El pH se mantiene normal entre 3,5 a 4,5 y en el microscopio vamos a ver estas esporas, estas hifas, estos hongos. El tratamiento va a ser los imidazoles, que puede ser tópico o puede ser por vía oral. La primera que vamos a pensar en una mujer no embarazada va a ser el fluconazol, 150 miligramos, una sola dosis o podemos repetir en hasta dos dosis. Y los imidazoles como el clotrimazol, que se va a aplicar tópicamente intravaginal durante 7 días. Ya tenemos la tricomoniasis. La tricomona vaginalis es un parásito que produce una leucorrea, una secreción que es maloliente, con ardor, con sangrado poscoital, dispareunia y disuria. Esta es una secreción fina de un color amarillo verdosa, es espumoso, que va a producir un muy mal olor, que donde va a haber una inflamación del cervix que se conoce como cervix en fresa, que es cuando vemos con el espéculo va a ser el cervix con unos puntitos alrededor, que es este cervix en fresa. Eh, el microscopio se va a ver polimorfonucleares y también el flagelado, este parásito, la tricomona, y en la secreción. ¿Cómo se le trata? Va a ser con antibióticos. El metronidazol va a ser por vía oral 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días o también se le puede dar una dosis única de 2 gramos una sola vez, nada más. El tratamiento también se le debe dar a la pareja ya que es una infección de transmisión sexual.
La vaginosis, el principal bacteria que produce esto es la Gardnerella vaginalis. Esto va a producir una secreción de muy mal olor, de olor a pescado, y no presenta dispareunia. Es una secreción fina también, blanquecina o gris, un poquito amarillenta, que no se adhiere a las paredes vaginales, de una consistencia homogénea y este olor a pescado. También altera el pH vaginal, lo aumenta la producción un poco más alcalina, que es más de 4,5. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos algo que se conoce como los criterios de Amsel, que se deben aprender. Tenemos cuatro criterios aquí donde se va a presentar. El número uno es la característica de la secreción, que ya saben, es una secreción blanquecina, gris, un poquito amarillenta y que es homogénea y que no se adhiere a paredes vaginales, que aumenta un poco el pH, un pH mayor a 4,5, donde hay un test de aminas positivo, donde se colocan en la secreción vaginal gotas de KOH al 10% y este produce un mal olor, el olor a pescado. Si presenta este olor a pescado, quiere decir que el test de aminas es positivo. También una presencia de células clave en más del 20%. Las células clave son células epiteliales. Recordemos que la secreción se presenta con estas células que se van a desprender del epitelio vaginal, pero las células clave son estas células epiteliales que tienen adheridas a su superficie los cocobacilos de la bacteria. ¿Cómo se trata la vaginosis? La vaginosis se trata igualmente con antibiótico, con el metronidazol. Se va a dar 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Y también podemos dar metronidazol en crema, metronidazol tópico intravaginal. Entonces vamos a ir resolviendo algunas preguntas del CASES, como tenemos esta pregunta del 2023, que nos pregunta ¿cuál es la terapia farmacológica de elección para candidiasis vulvovaginal complicada o recurrente? Cuando hablamos de una complicada o recurrente, vamos a, primero, depende de si la mujer está embarazada o no está embarazada. Podemos dar el fluconazol 150 miligramos vía oral a mujeres no embarazadas, una tableta cada 3 días en el día 1, 3 y en el día 7. Si está embarazada, no le damos, sino que se aplica el clotrimazol, un tratamiento tópico. El clotrimazol al 2%, vamos a aplicar 5 gramos intravaginales durante 14 días en las noches. La segunda opción es el miconazol en crema al 2 o al 4%, igual 5 gramos intravaginales en las noches durante 14 días. Pues vamos a ver aquí cuáles son las respuestas. La primera nos habla del clotrimazol al 2%, 5 gramos intravaginal durante 14 días, que es la respuesta correcta. Ya aparece aquí. Oye, está la respuesta aquí. Bueno, también nos habla del clotrimazol al 1%. Recordar que el clotrimazol viene en presentación del 1 y al 2%. El 1% podemos ocupar en candidiasis vulvovaginal normal, que no es complicada, que no es recurrente. Podemos aplicar 5 gramos intravaginales durante 7 días. Pero como aquí nos pregunta del complicado recurrente, vamos a aplicar durante 14 días y el 2% una dosis más alta. El miconazol en crema, el 2 al 4%, como vimos en la tablita, también es una opción, pero se le guarda como segunda elección. Y el miconazol al 4% no hay esa presentación. Entonces, la respuesta correcta es la primera. Otra pregunta del CASES 2023 nos habla de una paciente de 35 años, diabética tipo 1, que presenta leucorrea blanca cromosa sin mal olor, con prurito y irritación vulvar. El examen físico se ve eritema vulvar, edema con excoriaciones y pH vaginal normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordar primero aquí un dato importante en esta pregunta que nos habla de una mujer diabética. Como les mencioné antes, la diabetes, las enfermedades crónicas, las enfermedades que disminuyen la competitividad del sistema inmunológico hace que sean más propensas las mujeres a este tipo de infecciones y más a que sean recurrentes. Entonces nos habla de una leucorrea blanca grumosa que no tiene olor, que produce prurito, leucorrea grumosa con prurito y sin olor, y un pH vaginal normal. Pensamos en una vaginitis candidiásica por hongos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La vaginitis micótica. La vaginitis por candidiasis. La vaginosis bacteriana no, porque esta, como vimos, primero aumenta el pH, produce mal olor
Esas serían las características de esto. El herpes genital no, esto produce unas vesículas que se rompen. Es distinta la sintomatología del herpes genital. Y el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la clamidia trachomatis, que va a producir más un edema de los ganglios, que va a hacer que esté como un granito que nos duele. Y obviamente habrá una secreción, pero no es característica de esta clínica. Entonces, la respuesta correcta, la vaginasis micótica, la respuesta 1. Otra pregunta del CASIS 2023 que nos habla dice, ¿cuál es el señal del enunciado correcto frente a un diagnóstico de candidiasis vulvovaginal? Desacordamos candidiasis los hongos. Leemos las respuestas. Dice, si existe recurrencia, se debe evaluar la posibilidad de diabetes o enfermedades autoinmunes. Como les mencioné antes, las enfermedades crónicas, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que deprimen el sistema inmunitario, hace que sean más frecuentes estas infecciones y también recurrentes. Entonces sí, es correcto. Vemos la respuesta 2. Es más frecuente durante la menopausia sin tratamiento hormonal. Las vaginitis son frecuentes durante la menopausia. Sin embargo, no específicamente la candidiasis, sino que la más frecuente es la vaginitis atrófica, que debido a que ya no hay hormonas, no hay ese... eh, la vagina se vuelve reseca y produce que tengan picazón, que tengan prurito, que se descame, que produzca eritema, pero no es por candidiasis, sino por la atrofia vaginal. Dice la respuesta 3 dice, se recomienda tratamiento de rutina en la pareja para evitar recontagio. Sí se considera en muchas ocasiones una candidiasis vulvovaginal, pero no es de rutina que se le debe dar el tratamiento a la pareja. La respuesta 4 hablas que no se asocia a otras infecciones de transmisión sexual. Sí se asocia a otras infecciones de transmisión sexual, entonces no es correcto. La respuesta correcta es la respuesta 1. Otra pregunta del CASES 2023 que nos dice, ¿cuál es el tratamiento primario recomendado para la tricomoniasis vaginal? Como vimos, la tricomona, este parásito está flagelado. ¿Cuál era el tratamiento? El metronidazol. La respuesta 1 nos habla del metronidazol vía oral en dosis única de 2 gramos, que sería la respuesta correcta. Nos habla la respuesta 2 de la penicilina G benzatínica de 2,4 millones de unidades internacionales. Este es el tratamiento para la sífilis. El aciclovir, tratamiento para herpes. Y el clotrimazol, como vimos, tratamiento para la candidiasis vulvovaginal. Entonces, para tricomoniasis, que es un parásito, el metronidazol, que puede ser dosis única en 2 gramos, o también el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. La respuesta correcta, la respuesta 1. Tenemos aquí otra pregunta del CASES 2023 que nos habla de una mujer de 30 años que tiene un embarazo de 36 semanas y acude a la consulta porque tiene un flujo vaginal abundante, blanquecino, que no tiene olor y que moja su interior. Niega síntomas irritativos y niega disuria. No tiene antecedentes personales de importancia. Es la primera gesta. Y al examen físico vamos a ver que en la región genital un vestíbulo vaginal sin secreciones, el examen especular, paredes vaginales violáceas, presencia de flujo abundante, blanco, espeso, homogéneo, no adherido a paredes vaginales. El cervix tiene un aspecto macroscópico normal de color violáceo, no se visualiza salida de líquido por orificio cervical externo ni con maniobras de Valsalva. La medición del pH vaginal es de 4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que nos pregunte? Entonces nos habla de una mujer embarazada en el tercer trimestre que tiene un flujo vaginal abundante, que no tiene olor, no hay síntomas irritativos, quiere decir que no hay prurito, no hay eritema, nos habla que la región genital está normal. El flujo es blanco, espeso, es homogéneo, no adherido a paredes vaginales y no, y el pH vaginal es normal, es de 4, entonces no tiene ninguna sintomatología irritativa, el flujo es abundante, es un flujo normal de características normales. Hablamos en la leucorrea del embarazo, que es la respuesta 1. Candidiasis vaginal, no, ¿por qué? Porque hablaríamos de una secreción que se adhiere a paredes vaginales y que produce sintomatología irritativa como es el prurito.
En vaginosis bacteriana hablamos de una leucorrea que aumenta, que va a tener un pH mayor a 4,5, que va a producir mal olor y también va a haber síntomas irritativos. Y la tricomoniasis también, una leucorrea homogénea, de color amarillenta, verdosa, de muy mal olor, que produce también síntomas irritativos. Entonces, ninguna de las características es de las tres etiologías que vimos, entonces nos quedamos con una leucorrea del embarazo, una leucorrea normal. Esta pregunta también nos dice, uno de los criterios de Amsel para el diagnóstico de vaginosis bacteriana es recordar los criterios de Amsel, que son cuatro. Como vimos, un pH vaginal mayor a 4,5, la secreción vaginal de las características que ya vemos, una leucorrea blanquecino transparente y que no se adhiere a paredes vaginales. Las presencias de células claves, que son estas células epiteliales que tienen en su alrededor estos cocobacilos pegados. Y la prueba de KOH positiva, altas de aminas que se le adhieren las gatitas de KOH y produce un mal olor. Que cualquiera de esos son los criterios de Amsel. Desviando, bueno, la respuesta correcta ya se ve aquí. Es la presencia de células clave o guía en la secreción, que es uno de los criterios de Amsel. pH menor a 7,5 nos podría hacer confundir esto, porque nos habla de un pH mayor a 4,5, que sería dentro de este pH que está aquí. Pero la respuesta más correcta, que está bien establecida, es la presencia de células clave. La prueba de aminas negativa no, es recordar que es una prueba de aminas positiva que produce al colocar el KOH en la secreción, produce un mal olor. Y una secreción vaginal blanca, grumosa, heterogénea, ¿no? Recordar que es una secreción blanca, homogénea, que no se adhiere a paredes vaginales. Esa es la característica. Entonces, la más correcta aquí sería la presencia de células clave o en guía en la secreción, que es la respuesta 1. Tenemos otra pregunta del CASES 2023 que nos habla sobre una mujer de 20 años que acude a consulta por un cuadro de una semana de evolución de secreción vaginal blanquecina grisácea de mal olor que incrementa luego del coito. No refiere prurito ni disparable. Al examen especular vaginal, el cuello uterino es rosado y en las paredes vaginales la presencia de secreción fluida homogénea. Tenemos una prueba de aminas de la secreción que es positiva, un pH de 6. Al microscopio en preparado de fresco de solución salina con la muestra del 40%, muestra 40% de células epiteliales vaginales de cocobacilos adherentes en el borde de la célula, que son las células clave. Según el cuadro clínico y los resultados de los exámenes de laboratorio, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la paciente? ¿En qué estamos pensando? Tiene células clave, un pH mayor a 4,5, es una secreción blanca grisácea, que no tiene prurito, entonces características una vulvovaginitis, de una vaginosis bacteriana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de eso? El metronidazol vía oral, que sería la respuesta 1. El fluconazol, tratamiento de candidiasis. La ceftriaxona, tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual, como es la gonorrea. Y la citromicina, igual para otras enfermedades de transmisión sexual, como es la clamidia trachomatis, por la clamidia trachomatis. Entonces, es la respuesta correcta aquí, el metronidazol, porque presenta características de una vaginosis bacteriana. Otra pregunta del caso es 2023 que habla de una mujer de 23 años, de 15 semanas de embarazo, que refiere a un aumento de la secreción vaginal y prurito genital sin otros síntomas, ni antecedentes de importancia. Es su segunda gesta, un parto. El examen físico se ven los signos vitales normales, el abdomen suave, depresible, no doloroso, fondo uterino acorde a la edad gestacional. Se coloca el espéculo y se ve en la vagina una secreción amarillenta y fétida, y el estudio en fresco revela un organismo unicelular flagelado móvil. Entonces ya nos dice con lo último, solo con lo último ya debemos saber qué es. Es un organismo unicelular flagelado móvil, es la tricomona vaginal, que es el parásito. Además de que nos habla de una secreción vaginal que es amarillenta y de mal olor, con el flagelado que vemos ahí, que es diagnóstico de esto, tricomonas vaginales. No hay para irnos a otra respuesta. Una mujer de 27 años que acude a su médico de atención primaria por varios días de ardor al orinar, picazón vaginal y aumento del flujo vaginal.
Ella nunca ha experimentado síntomas similares. Tiene una prueba de embarazo que es negativa, actualmente es sexualmente activa con una sola pareja masculina y uso de anticonceptivos orales. Al examen ginecológico reveló una secreción blanca espesa. Tiene un pH vaginal de 4 y una preparación de hidróxido de potasio al 10% que revela hifas ramificadas con levaduras. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el tratamiento más adecuado? Nos habla de una mujer de 27 años que no está embarazada, que presenta flujo vaginal, el cual es blanco, espeso, con un pH normal y que nos hace ver en el examen, en la preparación de la secreción hifas ramificadas con levaduras, que son hongos. Entonces, ¿en qué pensamos? En una candidiasis y el tratamiento en mujeres no embarazadas por vía oral, el fluconazol. Que les dijo fluconazol, 150 miligramos, una sola dosis o dos dosis, que sería la respuesta correcta, la respuesta 1. La citromicina, ciprofloxacina y clindamicina, antibióticos que en este caso no nos serviría porque estamos hablando de hongos. Otra pregunta nos habla de una paciente que desde hace una semana presenta secreción vaginal blanquecina grumosa que se adhiere a paredes vaginales acompañadas de prurito y disuria. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Nos pregunta. ¿Cómo es la secreción? Es blanquecina, grumosa, se adhiere a paredes y presenta prurito. En esta secreción blanca que se adhiere a las paredes y con prurito, como les dije, pensamos en hongos, una candidiasis por Candida albicans. Sería la respuesta correcta, la 1. Las otras no, la Cardamela vaginalis no es una secreción que se adhiere a las paredes. La Trichomonas vaginalis tampoco se adhiere a paredes y produce una secreción de mal olor. Acordarse de esto. En respuesta correcta, la 1. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se denomina la infección vaginal producida por una hiperacidez generada por un sobrecrecimiento de los lactobacilos? Recordar, cuando vimos la primera diapositiva que nos hablaba de que tenemos un epitelio estratificado con presencia de glucógeno y los lactobacilos como flora normal. Los lactobacilos toman este glucógeno y lo transforman en lactato, que produce que se haga la vagina un pH ácido entre 3,5 y 4,5. Sin embargo, hay ocasiones en que los lactobacilos comienzan a crecer mucho más. Hay mucha más población de estos lactobacilos y por ende van a tomar más glucógeno y van a formar más lactato y se va a hacer más ácida la vagina. Entonces va a producir una vaginosis, que es muy parecida a la vaginitis por Candida albicans, pero que no responde al tratamiento. Entonces, si ven todas estas, leucorrea abundante con prurito vaginal, em, pensamos primerito en una candidiasis, pero al ver y al realizar ya los exámenes de la secreción, vemos que el pH es mucho más ácido. Entonces, al ser un pH mucho más ácido que no se mantiene dentro de los rangos normales y que no responde al tratamiento, pensamos en una vaginosis citalítica, en la cual es por este aumento de los lactobacilos que muchas veces se controla con lavados vaginales, que con lavados vaginales ya se suele controlar con bicarbonato, se suele controlar estas vaginosis. Y en el caso de que no se controle solamente con eso, se tienen que dar antibióticos para disminuir la flora, para disminuir los lactobacilos. Pero esto es como que una patología que no se toma mucho en cuenta y que pensamos cuando después ya no sirven los tratamientos para las otras etiologías. Entonces aquí hablamos que esta hiperacidez producida por un sobrecrecimiento de los lactobacilos se conoce como una vaginosis citolítica, que es la respuesta correcta a la 1. Entonces, esas han sido todas las preguntas. Recordar esta tablita que es lo que más tienen que saberse, dónde son todas las características, cómo es la secreción en cada uno, cuál es lo más importante. Acordarse que en la Candida albicans, prurito con secreción blanca grumosa que se adhiere a paredes, cándida. Para tricomoniasis, una secreción maloliente, blanca, amarillenta, verdosa, que tiene un mal olor muy fuerte. Y vemos el flagelado ahí, tricomona. Y la gardonela vaginal es una secreción maloliente, una secreción fina, blanquecina, que tiende a gris, que no se adhiere a las paredes
pensamos en Gardnerella vaginalis. Recordar que el único que mantiene el pH normal es la Candida albicans, todos los demás aumentan y los criterios de AMS, las características de la secreción, el pH más de 4,5, el test de aminas positivo, que es ese mal olor cuando ponemos KOH el 10% en la secreción vaginal, y la presencia de las células clave, que son estas células epiteliales que se desprenden, que en su alrededor tiene estos cocobacilos. Y los tratamientos para cada uno, tricomanía y Gardnerella, vamos a dar metronidazol y en la cantidad las imidazoles que puede ser tópico, como el clotrimazol o el fluconazol vía oral. Debemos ver si es que la mujer está embarazada o no está embarazada y el tratamiento que le podemos dar. Esa sería la clase de hoy, chicos. Muchas gracias.